Hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas. Esta frase de Lenin viene perfecta a lo que hemos visto en este abril de 2025. Ha sido una absoluta locura. La guerra arancelaria desatada por Trump nos ha vuelto a todos absolutamente locos y los mercados no sabían a qué atenerse. Ha habido bajadas históricas, subidas históricas, pánico, crisis, riada de tinta acerca de lo que iba a acontecer y sobre todo mucho miedo. Lo más sorprendente es que al final las bolsas han resistido bastante bien y hemos alcanzado un nivel de calma en los mercados que era inimaginable a principios de abril. Vamos a ver en este vídeo todo lo que ha pasado, no porque me encante el drama y porque me encante la histeria que ha sucedido, aunque un poco sí, lo tengo que reconocer, ha sido bastante divertido, sino porque es clave para saber lo que tenemos que hacer en los próximos meses para proteger nuestras inversiones y para aprovechar las oportunidades que van a suceder. Vamos a empezar con la madre del cordero, con lo que desató este Fast and Furious, esta absoluta locura que ha sido el mes de abril, como fue el Liberation Day, el día en el que Donald Trump anunció este plan arancelario que tiene para el mundo, justificándolo con las injusticias que a su juicio se está cometiendo con Estados Unidos en cuanto a las tarifas comerciales. Es cierto que esta parte es más discutible, dependiendo de con qué país se esté comparando y las circunstancias particulares, puede tener cierta razón en cuanto a que Estados Unidos está siendo tratado de una manera menos ventajosa, menos favorable para sus intereses, pero lo que desde luego no tiene ninguna justificación y es una absoluta locura es el cálculo que han utilizado para determinar estos aranceles que tienen que poner para cubrir lo que ellos llaman el déficit comercial relativo que tienen con cada uno de ellos. Para explicarlo muy sencillo, sería como decir que yo tengo un déficit comercial con un supermercado porque voy allí a comprar todos mis bienes y como el supermercado no me da nada, solamente recibe mi dinero a cambio de los bienes, yo me siento injustamente tratado y le quiero imponer un impuesto al supermercado para que al final estemos los dos equilibrados. Pues esto, que es una locura, es en esencia lo que ha utilizado el gabinete de Trump para calcular esos aranceles. Y encima, para quedar bien, han dicho que están siendo magnánimos y que solamente quieren corregir el 50% de esta tremenda injusticia. Yo creo que aquí estamos en un claro ejemplo de alcanzo una conclusión, alcanzo un lugar al que quiero llegar, y es decir, quiero decir que Estados Unidos está siendo tratado injustamente por el resto del mundo, y luego, una vez que ya tengo la conclusión, elaboro la justificación para llegar a ese nivel. Podría haber sido este cálculo o podría ser cualquier otro. Una muestra de que esto se ha hecho un poco a prisa y corriendo por querer lanzarlo es que entre los 60 países con los que se ha puesto estas medidas arancelarias se incluye una isla perdida en el Atlántico que tiene la increíble población de 0 personas, 3 millones de ovejas y 2 volcanes. Entonces, está claro que a veces no hay nadie a los mandos y que se hacen informes demasiado apresurados. De todos modos, nada de esto es lo verdaderamente importante. Lo importante es, como digo, la locura, el Fast and Furious que ha sucedido en los mercados, porque a este anuncio, a esta comunicación, a esta presentación de estos aranceles masivos con el resto de los países, lo que vino después es una respuesta, es una réplica de cada uno de ellos, en especial de China, en el que subían también los aranceles a su vez, y eso desencadenó en una serie de días en las que veíamos subidas por parte de todos los lados y también en un momento dado empezamos a ver cómo se recogía cable y había rumores sobre algún tipo de excepción, algún tipo de acuerdo para alguna serie de productos específicos, que si los metales en China, que si la tecnología. Israel también trataba de llegar a un acuerdo rápido y no lo conseguía, rompiendo un poco también la narrativa de que Donald Trump estaba siendo agresivo con sus enemigos tradicionales, pero no lo tanto con sus colaboradores o colegas tradicionales. No fue así, al menos al principio, fue igual de duro con todos y todo al final se soluciona con una parón temporal de 90 días que devolvió la calma a los mercados. Entre medio, como digo, hemos visto los 2 peores días consecutivos del Standard & Poor's 500 con una caída del 9,5%, hemos visto el mejor día de subida del Nasdaq con una subida superior al 10%, hemos visto el índice de volatilidad que mide realmente la percepción de riesgo de los mercados, como de temerosos están superando
los 50 puntos, algo que solo ha sucedido en 3 ocasiones en la historia. La última fue en el COVID, la anterior en la crisis financiera del 2009. Hemos visto cómo la confianza del consumidor y del inversor se desplomaba. Hemos visto también, o hemos conocido, datos macro preocupantes, un dato de empleo bastante malo, un dato de crecimiento económico del PIB del trimestre anterior que reflejaba una contracción del 0,3%, la primera desde el año 2022, a la que tengo que decir que tiene cierta trampa. He visto muchos informes alertando de todavía va a ser mucho peor porque cuando ha salido este dato no se conocían los aranceles nuevos del Liberation Day porque el corte del trimestre es anterior y por tanto lo que viene va a ser mucho más complicado. Yo no estoy de acuerdo porque los agentes económicos no esperan a que algo sea cierto, esté firmado en papel, para empezar a ajustarse. Todos sabíamos que Donald Trump venía con una batería de aranceles nuevos porque está dentro de su ideología, ya lo hizo en su primer mandato y lo lleva anunciando desde el primer día. Entonces, todos los operadores de mercado sabían esto y si analizamos el dato del PIB del primer trimestre, vemos que ha habido un aumento de las importaciones de un 40%. Entonces, al menos parte del efecto de estos nuevos aranceles ya está recogido, ya se han preparado importando antes de que estén en vigor para protegerse. Lo importante es saber lo que va a pasar ahora. Nadie tiene claro lo que va a suceder en estos 90 días y después, pero sí sabemos que vamos a ver muchos movimientos, muchos acuerdos bilaterales entre países. De hecho, ya se ha alcanzado el primero con Reino Unido a principios de mayo, al que le seguirán el resto. Entonces, en función de cómo sean estos acuerdos y qué queda al final, mi impresión es que todos van a tender a ese arancel base del 10% que se anunció en el Liberation Day. Hay un arancel base del 10% al que se añaden aranceles adicionales en función de cada país. Recordemos también que en el primer mandato de Trump subió los aranceles de manera general un 4%. Esto es una apuesta más agresiva, más fuerte, que a mí obviamente no me gusta, pero sería un escenario mucho mejor que los datos que hemos visto de impuestos del 60, 70 o 100%, que no tienen ningún sentido, que no van a ser porque no benefician a nadie y que sí que serían realmente preocupantes. Entonces, lo importante y lo que tenemos que fijar es lo que va a pasar en estos 90 días y a dónde nos vamos a quedar al final con las tasas reales de los aranceles nuevos reales. También la renta fija se movió muchísimo, diría que incluso más aún que la renta variable, y hemos visto cómo el bono a 10 años del Tesoro arrancaba en el 4,6%, llegaba a bajar al 3,8% y volvía a subir al 4,5% en función de si le preocupaba más una posible recesión, si había un acuerdo beneficioso para los mercados, si pensaba que la Fed iba a tener que mover ficha y un largo etcétera. La realidad es que nadie ha sabido cómo posicionarse y la buena noticia es que el mercado ha preferido ver el vaso medio lleno o se ha tranquilizado con esta tregua de los 90 días, por lo que el Standard & Poor's apenas ha caído un 0,90% en el mes y el Nasdaq ha llegado a subir un 1,40% por la recuperación de las empresas tecnológicas. Lo que tenemos que hacer ahora es, como digo, mantener la tranquilidad, mantener la disciplina, seguir nuestra estrategia de inversión y tratar de entender qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué ha habido tanta locura? ¿Por qué ha habido tantas idas y vueltas? Incluso podríamos llegar a pensar que ha habido un cambio de estrategia en el discurso de Donald Trump. Bueno, la historia de este mes también es la historia de dos ciudades o de dos narrativas. Por un lado están aquellos que piensan que Donald Trump se ha levantado un buen día con ganas de ver arder el mundo y es un loco peligroso que no sabe lo que hace, y al otro extremo están quienes piensan que hay una estrategia que se está cumpliendo a pies juntillas y pase lo que pase en el mercado, aunque sean cosas contradictorias, pues todo obedece a un plan. Mi impresión es que Donald Trump no está loco, sino que es un imprudente. Al final, si uno estudia su trayectoria, ve que tiene una ideología de empresario en el que siempre ha negociado de manera muy fuerte. En su libro El arte de negociar lo explicaba, de oye, voy a poner toda la apuesta al máximo, voy a presionar al contrario de una manera muy agresiva para que luego cualquier rebaja sea vista de manera positiva. Es lo que se conoce como concepto o enfoque o sesgo de anclaje. Si yo te voy a vender una botella de agua y te digo que vale 1.000 euros, tú te vas a asustar, pero si luego te digo, oye, no, que no son 1.000 euros, son solo 100, automáticamente tu cerebro lo va a ver como de manera positiva porque has bajado de 1.000 a 100, a pesar de que los 100 euros sigan siendo una locura para pagar por una botella de agua. Pues la forma que tiene Donald Trump de negociar es esta. Le ha salido bien en sus negocios, puede que le salga bien a nivel de presidente de los Estados Unidos,
pero aquí el problema es que está jugando con los intereses de todo el mundo y si se equivoca no solamente lo va a pagar él, sino que lo va a pagar el resto del planeta. Por eso siempre digo que Donald Trump no está loco, lo que es un temerario y habrá que tener cuidado y esperanza en que le salga bien la jugada antes de que se descontrole todo y se le vaya de las manos. También es verdad que es sensible a lo que sucede en los mercados. Parecía que este Donald Trump 2.0 le daba absolutamente igual lo que pasaba en los mercados de bolsa, que el Donald Trump de su primer mandato sí que estaba muy enfocado y parecía que ahora Donald Trump tenía más el foco en lo que está pasando con las tasas de interés porque le interesa mucho reducir el coste de la deuda. Recordemos que Estados Unidos en septiembre tiene más de 9 billones de dólares para renovar y quiere de alguna manera presionar a Jerome Powell de la Reserva Federal para que baje tasas y eso también le libere y le dé cierto margen. Pero al mismo tiempo, cuando ha habido un descalabro tan fuerte que ha afectado a la economía en general, él se ha dado cuenta que quizás está matando moscas a cañonazos y lo que puede ahorrarse porque bajen las tasas no va a compensar la pérdida de riqueza que se está creando en el mercado por todo este lío. Y al final ha tenido que recular en cierto modo, aunque lo vista como una victoria de, oye, todo el mundo se está sentando a negociar conmigo. También es una historia de dos ciudades en función del grupo de asesores presidenciales que él esté prestando más atención en cada momento. Ya no se está hablando tanto de Elon Musk, que ha hecho una labor bastante increíble en Dodge, que se ha hablado poco de ello, la reducción de gastos y sobre todo cómo ha levantado las alfombras y ha puesto de manifiesto gastos absolutamente absurdos que había en la administración presidencial. Por ejemplo, había un presupuesto de 30 millones de preservativos para la Casa Blanca, que daría para creo que varios vídeos de analizar la razón de ese presupuesto y en general sí que ha ahorrado muchísimo dinero. El tema es que el puesto de Elon Musk era consultivo y temporal. No podía estar más de 180 días porque si no entonces tendría que poner su cargo, digamos, a la disposición, a la aprobación del Senado y tendría que desnudarse entero a nivel financiero y obviamente no lo va a hacer. Al mismo tiempo, Tesla no está yendo bien y él va a querer volver a poner todo su foco y toda su energía en su empresa. Así que el tema de los más yo creo que está bastante amortizado y ahora la lucha es si Donald Trump escucha más al bloque pro aranceles con Pete Navarro, que es asesor comercial, y Lutnick, que es el secretario de Comercio, que son los que son más pro aranceles masivos, o si escucha más a Scott Bessent, que es el hombre fuerte de economía, el secretario del Tesoro, que digamos no tiene esa visión tan agresiva con el resto del mundo y quiere llegar a una resolución mucho más fácil. También durante el mes hemos visto cómo esta capacidad de los asesores por influir en Trump ha ido oscilando, ha ido cambiando y al final parece que se ha decantado por el lado de Scott Bessent, pero eso también podría cambiar. Lo que subyace al final es también la propia dualidad que tiene Donald Trump en su cabeza. Hay dos Donald Trump. Hay un Donald Trump que es un creyente convencido, más por temas personales, emocionales, que por una racionalización de que Estados Unidos va a estar mejor si tiene un Estado más pequeño, si tiene menos burocracia, si tiene menos regulación, si tiene impuestos más bajos. Obviamente eso le viene muy bien a la clase empresarial y corporativa de la que él pertenece y eso impulsaría al país. Eso estoy totalmente de acuerdo con él y creo también que todo su bloque de reducción de impuestos de 2017 ha sido muy infravalorado y ha tenido un impacto muy positivo para el país. Ese es el Donald Trump que digamos que nos gusta, pero que convive con el otro Donald Trump, más allá de los exabruptos, la mala educación que tiene en Twitter, cómo trata a sus aliados, etcétera. Más allá de eso, hay otro Donald Trump que tiene una idea romántica e idealizada de lo que era la Estados Unidos de los años 50, en la que el Made in USA significaba algo, en el que las fábricas estaban llenas, en el que Detroit era una ciudad vibrante, llena de producción, de automóviles, todo hecho en casa, la gente, todos los americanos se enorgullecían de tener productos americanos hechos en Estados Unidos y él quiere volver a eso. El problema es que es imposible. Esa América, ese Estados Unidos ha desaparecido y va a desaparecer para siempre. Piensa, por ejemplo, que solamente China tiene más de 100 millones de personas que trabajan en fábricas, a los que hay que unir como otros 30 millones en la India y otros 10 millones en Vietnam. La inmensa mayoría de esta gente se encarga de producir los productos que luego exporta a Estados Unidos, que son los que Donald Trump quiere traer de vuelta a Estados Unidos con estos aranceles.
La pregunta es, ¿de dónde va a sacar toda esa producción? ¿Quién va a querer, quién en Estados Unidos va a querer trabajar en las fábricas? Una encuesta reciente de Financial Times preguntaba a los americanos sobre esto y aunque el 80% decía que como idea les parecía muy atractivo que volviera la producción a Estados Unidos, menos del 20% se veían a ellos mismos trabajando en fábricas. Nadie quiere volver a trabajar en una fábrica con unas condiciones complicadas en términos de horario y salario. De hecho, a nivel de salario también hay un problema. El salario en Asia pues oscila entre los 100 y los $300 mensuales. El salario mínimo en Estados Unidos está por encima de los 1.300 e incluso en las fábricas se paga más. Entonces tienes un problema de gente, tienes un problema de dinero y tienes hasta un problema conceptual. Las fábricas modernas necesitan personal de baja cualificación, pero también de alta cualificación. Por ejemplo, en los ensamblajes de los iPhones, ¿a cuántos ingenieros vas a poder traer también de manera masiva a Estados Unidos? ¿Cuánto les vas a tener que pagar? Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. La única manera para que vuelva ese Made in USA y se vuelva a fabricar de manera potente y de manera masiva en Estados Unidos es aprovechando una tendencia que también es una oportunidad de inversión increíble, como es la de la robotización. Las fábricas del futuro no se van a parecer a las de Detroit en los años 50 en Estados Unidos, llenas de personas, de trabajadores, del metal, etc. Se van a parecer mucho más a las gigafactorías que tiene Tesla a lo largo y ancho del mundo, en el que casi no hay personas humanas trabajando y si tienes muchos robots, brazos armados mecanizados y mucha automatización de procesos. Eso sí que te va a permitir producir en cantidad suficiente y con el coste bajo suficiente para poder traer producción masiva de vuelta a Estados Unidos. Es un proceso que no solamente le atañe a Estados Unidos, todo el mundo está en ello porque la robotización está al alza, pero llevará tiempo. No sucede de la noche a la mañana, todos estos procesos son largos y habrá que esperar antes de que podamos ver un cambio significativo en la producción. El matrimonio entre Estados Unidos y China puede ser un matrimonio mal avenido, pero siempre es mejor que un divorcio catastrófico. Los dos se necesitan, uno produce para venderle al otro y el otro le compra la deuda del uno y eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Los dos quieren tener menos dependencia el uno del otro, quieren tener sus amigos fuera y quieren tener sus historias, pero también llevará bastante tiempo. Así que nos tenemos que acostumbrar a que va a haber tensiones constantes entre los dos grandes bloques, pero no se van a terminar de romper porque es imposible. Como digo, el futuro de las fábricas no pasa por sustituir empleos humanos extranjeros por empleos humanos nacionales, sino pasa por sustituir mano de obra extranjera por robótica nacional. Estamos en ese camino, debemos estar muy pendientes y muy atentos a las oportunidades de inversión en robótica porque es un cambio imparable y es una tendencia de muy largo plazo porque va a llevar mucho tiempo realizar las inversiones y los avances tecnológicos necesarios para que esto sea una realidad palpable. ¿Qué hacemos en medio de todo este caos, en medio de todas estas dudas, estas incertidumbres? Estamos aprovechando estos momentos de tranquilidad de finales de abril, principios de mayo, en que parece que todo el mundo está calmado. Es probable que esto se extienda al menos durante estos 90 días de tregua, pero ¿qué hacemos? He estado leyendo mucho también acerca de, oye, va a venir el fin del mundo, sobre todo al inicio de abril, que parecía que esto se acababa y la gente se preguntaba, ¿qué puedo hacer para protegerme? Bien, yo diría que lo que hay que hacer es recordar el decálogo para el fin del mundo, el ideario para el fin del mundo del gestor Howard Marks, que es uno de los mejores de la utilidad, que es el fundador de Oaktree Capital Management, y a mí la verdad es que me encanta su forma de pensar y sus análisis financieros, y él en este decálogo resume en 4 puntos lo que tienes que pensar o cómo te tienes que enfrentar ante el fin del mundo de las inversiones. Primero, recordar que no puedes predecir el fin del mundo. Es imposible. Segundo, que aunque pudieras, no sabrías qué hacer si sucediera. Tercero, que cualquiera de las medidas que puedes tomar para ese caso extremo del fin del mundo son absolutamente desastrosas si el fin del mundo no termina sucediendo. Y cuarto, y tan importante como las demás, es que, por si no lo has notado, el fin del mundo nunca llega. El mundo siempre continúa.
siempre que estamos pensando que esta crisis es la que definitivamente va a ser como la extinción de los dinosaurios, esto no pasa, sino que se acaba olvidando muy pronto y volvemos a ver un ciclo alcista muy importante. Y va a volver a suceder ahora, termine esto de la manera en que termine. ¿Y por qué esto es importante para tus inversiones? Esto es importante porque si intentas adelantarte e intentas salir de mercado completamente previendo que se acaba el mundo y que luego vas a querer volver a entrar en los momentos más bajos, tengo una noticia para ti y es que no lo vas a conseguir. No vas a acertar a salir y cuando salgas te va a dar mucho miedo entrar y te vas a perder la parte inicial de la subida. Y esto es vital porque el mercado siempre se confabula para hacer el mayor daño posible al mayor número de personas. Y se traduce en que los mejores días de bolsa siempre se producen después de los peores días de bolsa, porque los mercados sobrereaccionan, tanto a la baja como a la alza. En abril lo hemos visto, 2 días horrorosos del Standard & Poor's y un día maravilloso que recupera el anterior. Si lo coges en conjunto y en agregado de la historia de la bolsa, te darás cuenta que el 50% de los mejores días de bolsa se producen en mercados que están cayendo bajistas y otro 28% se produce cuando el mercado está empezando a subir. ¿En qué momento es menos probable que tú quieras invertir en bolsa? Exacto, cuando la bolsa está cayendo o cuando está empezando a subir porque todavía no lo tienes claro si es una subida temporal o si estamos realmente en otro ciclo. Desde la tranquilidad de tu sofá, de tu casa, puedes pensar, oye, cuando suceda esto, esta caída, ya voy a entender que está sobrereaccionando, voy a comprar, pero cuando sucede, todo lo que lees, todo lo que ves, todo lo que sientes, te va a decir que no lo hagas, que no compres, que no entres y te vas a perder la mayor parte del pastel. De nuevo, en una serie histórica, si te pierdes tan solo los 10 mejores días de los últimos 10 años, vas a tener la mitad de la rentabilidad y si te pierdes los 20 mejores días, te vas a perder más del 70% de la rentabilidad. Por tanto, no juguemos a acertar la bolsa, no juguemos a tratar de cogerla en el momento más bajo y soltarla en el momento más alto. Eso no funciona así. Lo que tienes que hacer es lo de siempre, mantenerte disciplinado, seguir la estrategia, no violar tu perfil de inversión y controlar tus emociones. Esto al menos va a impedir que hagas locuras y que te pierdas la mejor parte que siempre viene en los peores momentos. En cuanto a las oportunidades de inversión, ha habido y hay muchas otras, no solamente el tema de la robótica. Podemos hablar del oro, que ha sido uno de los grandes ganadores de este mes de abril, que ha subido en torno al 4 o 5%, lleva ya un 25% en el año cuando el Standard & Poor's está en negativo. El año pasado ya batió por poco al Standard & Poor's y de hecho, si miramos el gráfico relativo de medir el Standard & Poor's en onzas de oro, es decir, cuál es el valor relativo entre los dos, vemos que el Standard & Poor's está en un mínimo no visto desde el COVID. Digamos que en los últimos años ha sido más rentable estar invertido en oro que estar invertido en Standard & Poor's, lo cual también es ciertamente inusual porque al final el Standard & Poor's es el activo de riesgo, lo que nos lleva a otro análisis que es todavía más espectacular e incluso más preocupante, y es que en los últimos años se ha roto una máxima que dice que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. El índice del Standard & Poor's de beta alta, es decir, aquellas componentes del Standard & Poor's que son más dependientes, más procíclicas, que se ven más afectados e impulsan más al mercado, digamos las acciones más agresivas, lo ha hecho peor, ligeramente peor en los últimos 14 años que el Standard & Poor's de baja volatilidad, es decir, de aquellos componentes del Standard & Poor's que son menos volátiles, menos arriesgados. Esto se traduce en que haber corrido más riesgo no te ha venido compensado con mayor rentabilidad. Es un análisis que hay que coger con pinzas porque también depende mucho de las épocas en que lo cojas y no tiene en cuenta que en 14 años pasan muchas cosas a los inversores y hay entradas y salidas, pero desde luego nos da para reflexionar de lo que ha sucedido en estos últimos años, en los que a pesar de que han sido muy buenos años de bolsa, quizás no ha convenido ser tan arriesgado y que otras inversiones, tradicionalmente refugios como el oro, lo han hecho también muy bien. Y lo pueden seguir haciendo bien porque estamos viendo que el inversor institucional sigue comprando masivamente oro y el inversor retail todavía no ha entrado. Entonces,
si seguimos viendo estas incertidumbres que hay en los mercados, estas dudas en función de lo que pase con los aranceles y con muchas otras historias que todavía están vigentes, es posible que el oro siga haciéndolo bien. ¿Qué más lo ha hecho bien este mes? El Bitcoin. El Bitcoin ha tenido una recuperación muy fuerte, el 14% en abril. Ahora en mayo estamos a punto de rozar máximos históricos de 9 y de romper los $108.000. Yo creo que la siguiente parada va a ser $150.000, que la veremos antes de fin de año, pero no es para mí la mejor oportunidad dentro de los activos digitales. Creo que Bitcoin es una gran oportunidad para el largo plazo y tiene mucho sentido en función de si entendemos el activo y entendemos lo que hay detrás para tener un porcentaje pequeño de nuestras carteras en función de nuestro perfil de riesgo, pero la mayor oportunidad no está ahí. La mayor oportunidad yo la veo ahora mismo en Ethereum, que es la segunda cripto por importancia, es la blockchain, la red de blockchain, la plataforma para que se desarrollen muchos negocios y muchas aplicaciones del mundo digital más importante del mundo, y lo va a ser durante mucho tiempo. Y no solamente ha caído a cierre de abril un 45% en el año, sino que ha llegado a estar en un menos 60%. Justo esto sucede cuando tiene el mayor porcentaje de staking. El staking de Ethereum es mantenerlos guardados, depositados, para validar el sistema, para validar la plataforma, y yo recibo una recompensa. Sería algo muy parecido a recibir dividendos en acciones de una acción en el mundo tradicional. Entonces, como digo, los niveles de staking están en máximos. Ethereum es la plataforma de blockchain más utilizada para las stablecoins, las monedas que replican a las monedas fiat, al euro dólar, que son las que se utilizan también de manera más masiva en todo el ecosistema digital para las transacciones entre particulares y entre empresas, y además es también la red base para otra súper mega tendencia, como es el de la tokenización de los activos financieros y reales. Entonces, si tienes una de las criptos más importantes para el futuro de todo el desarrollo de la innovación digital y está en mínimos, encima mínimos relativos con el resto del sector, creo que blanco y en botella, agua. Se está abriendo una oportunidad de inversión específica en Ethereum absolutamente espectacular, que deberíamos aprovechar en función de nuestro perfil y de nuestra cartera de inversión. Voy a terminar con una noticia positiva, espectacular, absolutamente pasada por encima de los mercados, como suele pasar, y que a mí sí que quiero o sí que me gusta darle su tiempo, porque además encierra también otra oportunidad de inversión absolutamente espectacular. La empresa Colossal Biosciences este mes de abril ha anunciado que ha logrado cumplir el sueño que tuvimos muchos cuando vimos la película del año 93, Jurassic Park, en la que volvían a la vida los dinosaurios, volvía a la vida un animal extinguido, que es un sueño de la humanidad, poder recuperar especies que ya no existan. Pues bien, esta empresa Colossal lo ha logrado al anunciar un cachorro de lobo huargo, como el de Juego de Tronos, una especie de lobo extinta, al que le han llamado Romulus, y es el primero de su especie en siglos. Es cierto que hay una trampa, y al igual que en Jurassic Park, no es que hayan logrado traer a la vida un nuevo lobo 100% como era en su época, sino que lo que han cogido es un descendiente, un lobo gris, al que han modificado cierta parte de su ADN para conseguir esta réplica lo más parecido posible de su antecesor. Debates científicos aparte, lo que importa es que la tecnología de edición genética CRISPR, que es la más avanzada y la más importante, está dando pasos cada vez más importantes para conseguir modificar la genética y, por tanto, conseguir modificar y curar algunas enfermedades genéticas que hasta ahora eran incurables. Por ejemplo, cegueras, sorderas, Alzheimer y muchos otros problemas que vienen por haber nacido con un código genético equivocado, pueden hoy día solventarse con una sola inyección. Una inyección y cambia tu vida. Hay un trabajador irlandés que después de un accidente laboral perdió la vista y gracias a una inyección que le trajo enzimas que controlan y regulan la visión, ahora puede ver. Hay un grupo de niños infantiles en Londres que han recibido también un tratamiento específico para curar la ceguera infantil con la que nacieron y ya hoy en día pueden jugar por sí mismos con juegos. Hay otro estudio de Regeneron, la empresa americana, que también con una sola inyección a 10 de 11 niños
les han curado la sordera, al menos parcialmente, pero de una manera tan significativa que ya pueden hablar, ya pueden escuchar música e incluso canturrear. Todo eso con solo 10 meses. ¿Te imaginas un mundo libre de cáncer, libre de Alzheimer, libre de enfermedades genéticas raras? ¿Te gustaría a los 80 años poder seguir haciendo las mismas cosas que a los 20 porque has logrado revertir el envejecimiento? Todo esto era una quimera, todo esto era ciencia ficción, hasta hoy que ya es una realidad y que cada vez va a ser una realidad para más gente. Recuerda que en el año 2003 se completó el proyecto del genoma humano. Después de 10 años de estudios y un gasto de más de 3 billones de dólares, se logró descifrar y analizar por completo el primer ADN humano. Bien, hoy, en 2025, por menos de $1000 y unas pocas horas, lo puedes hacer tú mismo. Y en el futuro será cada vez más rápido y más barato. Y todos sabemos que cuando una tecnología baja de precio, la producción y el uso se mueve exponencialmente. Lo hemos visto con los ordenadores, con los teléfonos, con la inteligencia artificial y con todo. Cada vez habrá más pruebas, más ensayos, más productos, más soluciones y serán más accesibles para todo el mundo. El mundo que viene es un mundo maravilloso, es un mundo en el que por fin hemos recogido el código genético que nos entregaron y ahora nos vamos a poner a programarlo, a solucionar todos los problemas de nuestra vida y muchas más. Esto me lleva a la frase final con la que quiero dejaros, que es una frase anónima que dice algo así como: no sabemos lo que sucederá mañana, pero sí sabemos lo que pasará si no hacemos nada. Que lo pases muy bien y nos vemos dentro de 30 días.